En Georgia, en 2016, implementaron el blockchain en sus procesos de registro y lograron aumentar la productividad de las empresas. Los tiempos que tomaba realizar registros se redujeron de 3 días a 3 minutos y disminuyeron en 90% los costos operacionales. Gracias a esta nueva tecnología, se logró reducir la carga burocrática y el gasto público y se alcanzó una mayor transparencia en las operaciones, favoreciendo la Contraloría Ciudadana y el control de la corrupción. Hoy les vamos a contar todo lo que podría beneficiarse Venezuela utilizando la tecnología blockchain. En 2019, Cedice Libertad hizo una propuesta que ganó el Relial Prize for Innovation. Esta propuesta consistía en un sistema de licitaciones públicas basado en la tecnología de cadena de bloques o blockchain. Los reglamentos de la ley de licitaciones en Venezuela son violados, entre otras cosas, por la falta de transparencia en el proceso, falta de recaudos y modificaciones posteriores de las ofertas y las condiciones para seleccionar empresas. Por ello, las licitaciones no logran escoger la mejor opción para la ciudadanía. Con la tecnología blockchain no puede alterarse la información y si se intenta, se detectaría con facilidad, pues es imposible realizar una modificación a los registros sin que salte a la vista. Esto evita las irregularidades y fraudes. Además, los datos publicados en una blockchain son de dominio público. Cualquiera puede acceder a ellos. El ciudadano tiene más control y otras instancias pueden tener acceso a la información sin necesidad de pasar por terceros. Con el blockchain, los procesos son más sencillos y utilizan menos recursos. Esto disminuye el gasto público, aumenta la productividad y genera mayores ingresos públicos que pueden ser invertidos en servicios básicos, educación o salud. Las alcaldías y gobiernos locales pueden beneficiarse inmensamente del blockchain, por ejemplo, con los trámites. Los trámites en Venezuela son en muchos casos engorrosos. Demandan excesivos recursos humanos, financieros y de tiempo. Con la tecnología blockchain puede generarse una base de datos robusta que no sea modificable para almacenar todos los documentos que se reciban de manera virtual. Al estar en una cadena de bloques, la información será verificable, transparente y segura. Es un proceso amigable con el ambiente, pues se sustituirá el papel y bajarán los costos de los procesos. Por lo tanto, disminuirá el gasto público y la burocracia. Los ciudadanos tendrán más control y gozarán de procesos más transparentes, reduciendo la corrupción. Abrir una empresa en el país puede pasar de ser un proceso que toma 230 días, casi 8 meses, a ser un proceso de pocos minutos. El Observatorio de Gasto Público de Cedice propone cambios en la sociedad que llevan a reducir costos, usar la tecnología y promuevan la participación activa de los ciudadanos. Venezuela puede formar parte de los casos exitosos, aplicando la cadena de bloques como una herramienta para fortalecer los derechos de propiedad, restaurar las condiciones de los servicios básicos, optimizar el gasto público y finalmente lograr una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía en libertad.